Espero que se encuentren bien. Me da gusto volver a saludarles y vamos a entrar nuevamente a la serie titulada Grandes Historias del libro de Génesis. El tema de hoy es Abraham, la fe que agrada a Dios. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 9 y leo yo de la Biblia de las Américas el siguiente pasaje. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Señor, bendiga su palabra. Vamos a ir en oración. Oremos. Señor y Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por el privilegio y la oportunidad, Señor, que nos das una vez más de poder venir a estudiar tu palabra. El tema de hoy, Señor, es acerca de la fe. Y la fe, Señor, es el elemento crítico para todo aquel que se acerca a ti. De hecho, Padre, para poder agradarte, la única manera, Señor, es a través de la fe. Hemos confiado que tú eres poderoso. Sabemos, Señor, que tú tienes planes maravillosos. Ayuda, Señor, a nosotros como seres humanos finitos, que a veces desconfiamos, Señor, de ti, a poder confiar en las promesas que tú nos has dado. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a aprender, Señor, de lo que tú has puesto, Señor, en tu palabra. Úsame, te pido por cada uno de los que nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto y que el poder del Espíritu Santo nos lleve, Señor, a ser transformados. Amén. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, como dije anteriormente, por escucharnos y poder estudiar juntamente la palabra de Dios. El tema de hoy es Abraham y la fe que agrada a Dios. Hoy vamos a ver la vida de un personaje que es conocido como el padre de la fe. Abraham caminó con Dios y su mayor virtud fue la de confiar en Dios por medio de la fe. Por eso es conocido él como el padre de la fe. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante, dice, que todo aquel que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Así es que Abraham, pues, es conocido como el padre de la fe a través, ¿verdad?, de la obediencia que él puso en Dios para seguir adelante. Vemos, pues, que él lo hizo en muchas áreas de su vida, las cuales vamos a ir estudiando en este tema poco a poco. Recuerde una cosa: todo aquel que se acerca a Dios debe de tomar riesgos en la vida. Todos nosotros. Y la fe nos va a ayudar a poner nuestra confianza en nuestro gran Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos en los cuales tal vez no alcanzamos a percibir lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero que Dios conoce y sabe porque Él es infinito y todopoderoso. Así es que recuerde, pues, que la fe funciona de esa manera. No hay otra manera. La fe funciona al nosotros confiar en nuestro Dios. Y cada uno de aquellos que hemos
estamos buscando a Dios, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos llamados a vivir de esta manera en este mundo. Por eso dice el pasaje que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de aprender a confiar en Él a través de los principios que Él nos ha dado en su palabra. Vamos pues a entrar al primer punto. El primer punto es el llamado de Dios a Abraham. Y el versículo 1 dice así: el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vemos pues que Dios, ¿verdad?, le está haciendo un llamado. Ahora, si estudiamos con detenimiento, ese es el segundo llamado que Dios le hace a Abraham. Vamos a ver pues que hasta este momento la Biblia, la palabra que tenemos hasta aquí, va a cambiar un rumbo nuevamente. Así como lo vimos con Noé, pues ahora va a ser un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque nos habla de un evento dramático en la nación, ¿verdad?, que Dios va a usar para cambiar y traer cambios. O sea, la historia de la humanidad va a cambiar de una manera tremenda, y Dios va a elegir o elige nuevamente a un hombre, y este hombre, quien es Abraham, va a ser usado para dar a luz a una raza completamente nueva de personas que vienen a través de Abraham. Este hombre pues obviamente es Abraham. Ahora, hasta aquí se le conoce como Abraham solamente. Dios luego cambiará su nombre a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. La nueva raza de personas que serán los descendientes de Abraham es la nación de Israel, de donde van a venir los 12 patriarcas o los 12 hijos, y de ahí van a ser formada la nación de quien va a venir el Mesías, quien es Jesucristo. Ahora, fíjese que el llamado de Dios a Abraham sienta pues las bases para lo que viene en el Antiguo Testamento y lo que vendrá en el Nuevo Testamento. Entonces, el llamado de Dios a Abraham fue un llamado a vivir una vida de separación. Una vida de separación. Ahora, muy importante, porque fíjese que cuando uno camina con Cristo, es una vida de separación a lo que antes conocíamos, a lo que era seguridad para nosotros, y venir ahora a confiar en Él. O sea, Dios llama a Abraham, y este fue uno de los llamados más difíciles que una persona, que un individuo puede enfrentar. O sea, vamos a verlo más. O sea, la de cambiar la vida, cambiar su vida, su manera, la manera que uno está acostumbrado a vivir. ¿Y sabe qué? Ese es el llamado que Dios Jesucristo nos hace cuando damos el paso a vivir por la fe en la vida cristiana. Por eso muchos no quieren abandonar el estilo de vida en la que viven, porque les da seguridad y nos da seguridad como seres que somos, mientras que no conocemos la nueva vida en Cristo. Así es que Abraham es un prototipo de la vida cristiana. O sea, tenemos que cambiar por completo, tenemos que abandonar todo aquello que da valor a uno como individuo en este mundo. Dios pues llama a Abraham para que él se fuera y se separara siempre de varias cosas. Primeramente, dice el pasaje, vete de tu tierra. O sea, Dios le dijo a Abraham que saliera de su país. Ahora, vemos que aquí va a haber un impacto cultural, un impacto lingüístico, un impacto económico. Aquellos que somos inmigrantes sabemos muy bien lo que Abraham tenía que pasar. O sea, tenía que dejar aquello que le llamaba la atención, aquello en donde él se sentía seguro. Cuando yo salí de mi país, yo soy de México, vine de México a los Estados Unidos, encontré muchas cosas que eran barreras y que me hacían sentir incómodo. Yo quería volver muchas veces a mi país, pero Dios tenía un plan para mi vida. Fíjese que Abraham tenía que salir, tenía que dejar a su país, a su
lugar donde él vivía y vivir de una manera diferente. También dice la palabra y dice, deja a tus parientes. O sea, fíjese que Abraham no solamente tendría que salir de su país, pero tenía que dejar a sus parientes, a sus amigos, a sus conocidos. O sea, el cuidado, el apoyo, la seguridad, la aprobación de las personas que él conocía y que lo apreciaban. ¿No es cierto? Y una cosa más, dejar la casa de su padre. Dice, y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, él tenía que dejar a su familia, en cierta manera, ciertas posesiones, o sea, las propiedades, sus terrenos, cosas que él no podía llevar. Y sabe que la familia es uno de los lazos más fuertes que uno puede tener socialmente. Y una de las evidencias de caminar con Dios es que algunas veces tenemos que cortar con esos lazos familiares, siempre y cuando sea necesario y de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. En este caso, Abraham tuvo que dejar a su familia. Ahora, si usted ve, dice que salió Abraham, ¿verdad? Con su sobrino Lot, básicamente su mujer Sarai, y fueron a la tierra, caminaron. Ahora, ¿por qué Dios estaba llamando a Abraham para que renunciara a las cosas que significaban tanto para una persona? ¿Y sabe qué? Es la misma razón. O sea, la gente y las cosas del mundo de Abraham aparentemente significaban demasiado para él. Y no solamente para él, para todos nosotros. Vivimos en lugares que nos llaman la atención, vivimos en lugares porque nos dan seguridad económica, social, político, religioso, y nos cuesta abandonar todo eso. Abraham estaba anteponiendo todas esas cosas por encima del llamado que Dios le había hecho. Ya este era el segundo llamado que Dios le había hecho a Abraham. El primer llamado fue cuando él salió, ¿verdad? Primeramente él salió, dice la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2, dice, y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, hablando de Esteban, Hechos 7:2, el Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. O sea, él había salido de Ur de los Caldeos, pero había llegado a Harán y se había establecido en Harán. Ahora, no sabemos por qué razón había interrumpido el viaje, pero él había hecho un paréntesis. Él no había cumplido con la orden que Dios le había dado anticipadamente y se había quedado hasta ahí en Harán. Ahora, posiblemente su padre enfermó, posiblemente fue cuando su hermano murió, posiblemente el lugar donde él llegó era un lugar agradable, un buen clima, donde había prosperidad, donde había seguridad, posiblemente. Pero recuerden, Dios le llamó. Y el Señor, ahí donde le dice, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra. O sea, cumple con ese llamado que yo te he hecho. Ahora, es algo que a todos nos cuesta. Pero recuerde, la vida cristiana es así. Conocemos nuestra cultura, tenemos costumbres, nuestra religión, nuestros amigos, nuestra familia, y todo eso nos va a costar trabajo soltarlo, pero el dar un paso de fe nos va a ayudar a continuar adelante caminando por fe, porque eso es lo que es la vida cristiana. Ahora, punto número 2, el pacto abrámico. O sea, vemos pues que Dios le da la promesa de hacer de él y su descendencia una gran nación y por medio de Abraham bendecir a todas las naciones. O sea, vemos el versículo 2 y 3. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. O sea, qué privilegio. Y vemos cómo, hermanos, cuando Dios nos promete y nos dice algo y nosotros hacemos caso, somos obedientes y tomamos el paso de dar de la fe, Dios cumple. Vemos cómo Dios cumple sus promesas y bendice. Y en este caso vemos cómo Dios bendice a Abraham. La presencia de Dios está en la vida de Abraham. Primeramente, mire, Dios cumple su promesa de una manera materialmente. En el libro de Génesis 13:12 dice, Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, tenía siervos, tenía gente, mucha gente. Entonces, Dios cumple su promesa materialmente. Dios también cumple su promesa en Abraham de una manera socialmente. En Génesis 23:6, la primera parte del versículo dice, escúchenos, Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. O sea, la gente, eran los hititas, había muerto Sara, la mujer de Abraham, él estaba buscando un lugar para sepultarla, pero fíjese cómo él está queriendo comprarles la sepultura, la cueva de Macpela, para sepultar ahí a su mujer. Y ellos le dicen, escúchanos, Señor nuestro, usted es un príncipe entre nosotros. O sea, ellos sabían y le habían dado una posición socialmente. Y Dios, obviamente, al ser obediente y parte de su plan, lo pone en esa situación. Espiritualmente también Dios bendice a Abraham. En Génesis 21:22 dice, aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham y dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Qué interesante. Qué importante es eso, fíjense. O sea, Dios tiene bendición material. Abraham tiene bendición material, bendición social, bendición espiritual. Y no solamente eso, sino que Abraham también es el padre de dos grandes razas de personas en este mundo, los judíos y los árabes. Y también se dice, la Biblia nos dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. En Romanos 4:11 dice, es más, cuando Abraham todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado por cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. O sea, espiritualmente, Abraham es el padre de todos los que creen verdaderamente y siguen a Cristo, los cuales, esos somos nosotros los cristianos. O sea, no importa su raza, su nacionalidad, somos hijos de la promesa al igual que Isaac. Y todo eso, fíjense, viene como consecuencia de que Abraham fue obediente a los principios de Dios y nosotros hemos sido obedientes. Hay un canto en inglés, dice Father Abraham, how many sons has Father Abraham? Dice, Padre Abraham, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tiene el Padre Abraham? Dice, yo soy uno de ellos. Y obviamente que Abraham vino a ser nuestro padre espiritual. Y no solamente eso, fíjese que Dios le concede ciertos títulos a Abraham al haber sido obediente, al haber recibido ese llamado a través de la obediencia. A Abraham se le es conocido como el amigo de Dios, como un príncipe de Dios, como un profeta, como el siervo de Dios. Abraham es el padre de todos aquellos, ¿verdad?, que vivimos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Punto número 3. Ahora vamos a meternos más en cuanto a lecciones de la fe y obediencia en la vida de Abraham que nosotros podemos incorporar en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver primeramente algunas realidades de la vida de Abraham. Veamos ciertas realidades. Mire,
cuando Dios dice aquí, en el versículo 4 dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho. Y Lot fue con él, su sobrino, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. O sea, una de las realidades es que Abraham era de una edad avanzada. Tenía 75 años cuando salió a buscar la tierra prometida en Canaán. Ahora, Abraham tenía que dejar a su familia y dejar el plan y seguir el plan de Dios. O sea, dejar a su familia y seguir el plan de Dios, el plan divino. Dios promete usarle para tener una gran descendencia y formar una nación, pero no tiene hijos. Y no solamente, fíjese que no tiene hijos, sino que su esposa Sarai es estéril. O sea, todas esas son cosas, factores que uno dice, pero ¿cómo puede Dios darnos ciertas promesas cuando nosotros no tenemos los medios ni los recursos para poder llevar a cabo? Pero eso es algo que a Dios le encanta, que nosotros confiemos. O sea, Abraham obedeció. Él hizo caso. Él sabía que Dios podría hacer grandes cambios en su vida. Abraham, salió a una tierra que no era suya, que no le pertenecía, que no conocía, o sea, donde él era extranjero. Pero ¿sabe qué? Él hizo caso. Estamos hablando aproximadamente 2000 años antes del Señor Jesucristo, 1000 años antes del rey David, de la dinastía. Entonces, vemos pues que todavía pasarían alrededor de unos 400 años a 500 años para que la nación de Israel pudiera poseer. Pero, más sin embargo, Abraham creyó y hizo caso. Abraham pues significa padre de multitudes. ¿Y sabe qué? Él no tenía ningún hijo. Ahora, después tuvo un hijo, quien es Ismael, pero no era el hijo de la promesa. O sea, todas esas son realidades de la vida de Abraham, pero que nosotros necesitamos entender y que nosotros, ¿verdad? En la vida cristiana vamos a tener que llevar a cabo en nuestras acciones para confiar en Dios. O sea que la vida de Abraham es una semejanza de la vida del creyente y del peregrinaje de fe en la vida de todo aquel que cree en Jesucristo. Repito, la vida de Abraham es una semejanza de la vida del creyente y de su peregrinaje de fe en la vida, en este mundo. O sea, que la vida de Abraham es un símbolo, un tipo de imagen del camino que toda persona debe de emprender si quiere seguir a Cristo. Y esa es mi invitación. Mi invitación es, usted ya conoce al Señor Jesucristo, que siga adelante, que pueda confiar, que en esos momentos en los cuales las circunstancias cambian, aprender a confiar, mis hermanos, a pesar de las circunstancias. Ahora, aquellos de ustedes que tal vez no han dado ese paso de fe, que aún no entregan sus vidas al Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Ese es el llamado. El llamado de fe es que usted confiese sus pecados y que dé ese paso a la nueva vida en Cristo Jesús. La vida que conocemos nos da seguridad. La cultura, las personas, la manera en que vivimos. Pero ¿sabe qué? El caminar con Cristo es una nueva experiencia. Es una nueva experiencia. ¿Y sabe qué? Todo cristiano, toda persona debe de dar ese paso de fe. Dejar que Dios nos guíe conforme a su plan. ¿Sabe usted que Abraham fue llamado a abandonar totalmente a dejar su vida antigua o manera de vivir? Dice en el versículo 12:1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, tenía que tomar un riesgo.
Abraham. ¿Y sabe qué? Él lo tomó. ¿Y sabe qué? Igual, nosotros, mis hermanos, debemos de tomar riesgos en la vida cristiana para poder seguir adelante. No podemos agradar a Dios si no tomamos riesgos. O sea, todo creyente genuino que busca a Dios y la promesa del cielo debe de dar ese paso, porque dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjese que en esta serie que hemos estado estudiando del libro de Génesis, vemos que Abel tuvo que tener fe para ofrecer un excelente sacrificio para Dios. Y se encuentra como un hombre de fe. Abraham igualmente tuvo que dar un paso de fe. Tuvo que tomarse aproximadamente 120 años para construir ese gran bote en el cual iba a ser salvo cuando aún no había lluvia. Y tal vez la gente se burlaba y le llamaban Noé el soñador, lo que usted quiera. ¿Y sabe qué? El dar el paso de fe en esta vida, así es. No sabemos qué es lo que va a hacer mañana. Nadie sabe. Y nosotros, mis hermanos, al arriesgarnos y darnos ese paso de fe, estamos agradando a nuestro gran Dios. Toda aquella persona, pues, que sigue a Cristo, debe de dar ese paso de fe. Debe, ¿verdad?, de abandonar sus planes y confiar en los planes de Dios. El libro de Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese, o sea, es un paso de fe. En el libro de Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Isaías 55:7. O sea, fíjese que hay que dar un paso para vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Abraham fue llamado a creer en Dios, a buscarlo diligentemente en la tierra prometida. Y Abraham dio ese paso. ¿Y sabe qué? Igualmente, todo creyente genuino debe de buscar esa promesa, de buscar a Dios y envolverse en ese peregrinaje. Las cosas, hermanos, que conocemos nos dan seguridad, pero hay momentos en los cuales debemos de dar esos pasos de fe. Tal vez en este momento tienes que tomar una decisión, pero recuerda, esa decisión tiene que estar basada en la fe puesta en Dios. Y tal vez no puedas ver claramente, sabes que tienes que obedecer y no puedes ver claramente, pero ahí es donde se aplica la fe del cristiano. Tenemos, ¿verdad?, que hacer un lado aquellas cosas que nos parecen más atractivas, aquellas cosas, ¿verdad?, que nos dan seguridad. ¿Y sabe qué? La vida eterna no está basada en este mundo ni en este cuerpo físico, no. La vida eterna comienza conociendo a Jesucristo y al Padre y una relación con el Espíritu Santo. Es una relación que está basada en mutua confianza, en una obediencia de uno hacia Dios. Abraham es una gran ilustración también de la justificación. O sea, la justificación es que Dios toma nuestras obras basadas en la fe y a través de esas obras que están hechas a través de la fe, Él nos justifica, nos hace justos para que podamos tener una relación con nuestro gran Dios. Y Él nos considera justos delante de Él. Recuerde, o sea, las obras sin fe no pueden funcionar. Toda obra tiene que venir acompañada de fe para que pueda ser uno honrado. Con esto en mente, pues, vamos a concluir con algunas de las características de la fe
que agrada a Dios. Primeramente, la fe nos lleva a tomar decisiones arriesgadas, pero que honran a Dios. ¿Ha tenido usted que tomar últimamente una decisión que es arriesgada? Tal vez el ir a la iglesia es una decisión arriesgada, pero ¿sabe qué? Honra a Dios. Honra a Dios. Hemos escuchado mucho del distanciamiento social, pero recuerde, una cosa es distanciamiento social y otra cosa es distanciamiento espiritual. Y no confundamos eso. Mucha gente, tristemente, a través de esta pandemia, no solamente se ha distanciado socialmente, pero también se ha distanciado espiritualmente y no están buscando una relación con Cristo, no están dando ese paso de fe. Fíjese que la fe nos lleva a confiar en que Dios tiene un plan que uno muchas veces no conoce. Tenemos que tomar ese riesgo, no en mi plan, sino en el plan de Dios. La fe nos lleva, mis hermanos, a poner y dejar nuestro futuro en las manos de Dios. Poner y dejar nuestro futuro en las manos de Dios. De hecho, como decía anteriormente, ninguno de nosotros sabemos lo que nos espera en el futuro. Y si no sabemos, hermanos, ¿por qué mejor no depositar, verdad, nuestra fe para agradar a Dios en las manos de Dios? ¿Sabe usted que en el libro de Efesios 2:10 dice que Dios, verdad, dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué? En ellas? Fíjese que Dios ha preparado ciertas cosas, eventos, obras, para que nosotros las llevemos a cabo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros no las conocemos, pero si nos ponemos en las manos de Dios, confiamos en Él y accionamos por medio de la fe, hermanos, vamos a llegar a lograr seguir adelante, ¿verdad? A través de la fe. La fe nos lleva a la obediencia a pesar de lo que uno no conoce. Fíjese, la fe nos lleva a la obediencia a pesar de aquellas cosas que no conocemos. Y la fe que agrada a Dios nos lleva a seguir los pasos que Dios quiere que uno dé en la vida cristiana, pues Él se deleita en que uno confíe en Él y en sus promesas. Es mi oración, pues, que cada uno de nosotros busquemos agradar a Dios por medio de la fe. Nuestras decisiones pueden tener un impacto eterno y afectar a otras personas, a otros individuos de una manera positiva o de una manera negativa, si no lo hacemos a través de la fe. Yo le agradezco a nuestro Dios por esta oportunidad. Y así como Abraham, debemos de continuamente dar pasos, mis hermanos, que honren y glorifiquen a Dios. Y mi llamado, mi invitación es para aquellos que tal vez no han hecho esa decisión, esa profesión de fe en Cristo Jesús. Dé ese paso de fe, entréguele su vida al Señor Jesucristo, confíe en Él y dígale: Señor, aquí estoy, yo quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero dejar mi vida en tus manos para llevar a cabo tus planes. Amén. Vamos a ir en oración. Oremos. Señor y Padre bendito, gracias, Señor, te damos por el privilegio y la oportunidad de haber estudiado en este día el mensaje de tu palabra. Padre, caminar por fe muchas veces no es fácil. Tenemos que abandonar y dejar, Señor, ciertas áreas que nos dan seguridad. Pero Padre, tú estás con nosotros. Y si hay algo que te agrada a ti, Señor, es que nuestras decisiones estén basadas en la fe. Y eso es algo, Padre, que tú no solamente buscas, pero que también premias a aquellos que son obedientes. Gracias te damos. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para seguir adelante caminando a través de la fe en la vida cristiana. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta la próxima.